Hola, vamos iniciando la primera semana de este módulo introductorio y lo que vamos a hacer en esta primera semana, en este primer video, es explorar un poco las transformaciones del entorno, el contexto, el entorno cambiante, como menciona el título de este módulo, en que las organizaciones del sector público tienen que cumplir con la tarea de dar gobierno. Lo que vamos a hacer en los próximos 15 minutos es dar una pequeña mirada a una historia recién de América Latina, un poco revisar muy rápidamente el camino que nos ha llevado hasta donde estamos hoy y entonces hacer un ejercicio de perspectiva, de mirar hacia el futuro y ver qué tipos de transformaciones que ya están se anunciando o que ya se anunciaron algunas décadas están impactando a la tarea de dar gobierno en el día de hoy. En la segunda semana, como he mencionado, vamos a intentar hacer las conexiones entre estas transformaciones y la tarea de dar gobierno, cuáles son los desafíos y dificultades, amenazas, oportunidades que tenemos, ¿no? Pero en esta primera semana enfoquémonos primero en entender cuáles son esas transformaciones. Yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan seguir la presentación. Creo que todos ahí son capaces de seguirlo. El tema que nos convoca es este, es el futuro del gobierno, la gestión pública en tiempos de incertidumbre, fragmentación, complejidad y liquidez. Algunos de ustedes deben estar pensando, Silverio, ¿qué es esto? O sea, ¿qué son estas cosas? Incertidumbre, fragmentación, complejidad y liquidez. Vamos a verlo en un rato, ¿no? Estos son un poco las condicionantes o los marcadores de las transformaciones de las cuales vamos a hablar en los próximos 15, 20 minutos. Quiero empezar mirando con ustedes un poco la historia de América Latina, mirando hacia atrás. Miremos hacia atrás un poco para entender cómo llegamos hasta aquí y cómo podemos, en función de esto, proyectar el futuro. Si cualquier de uno de ustedes mira un poco la historia del pasado reciente en América Latina, la historia es un poco esta que está en tu pantalla, ¿no? La mayoría de los países pasaron por una restauración democrática y la restauración del poder civil en los años 70-80. Esta restauración, las promesas de la democracia han traído presiones sobre el Estado para que el Estado pudiera cumplir con demandas ciudadanas crecientes, a la llamada resgate de la deuda social, como lo decimos en Brasil. Esto implicó en que los países realizaran unas reformas en los años 90, reformas de la estructura del Estado. Algunos países hicieron procesos de privatización, otros crearon agencias regulatorias en el ámbito del sector público. El sector público dejó de tener empresas públicas operando en ciertas áreas de la vida económica. Así que un grande número, enorme variedad de reformas estructurales, como llamamos, incompletas. Y vamos a ver en un rato más qué significa esto incompletas, ¿no? También alrededor de los años 90 empezaron a surgir, no en América Latina, pero en Asia especialmente, algunas experiencias de estados que eran capaces de ofrecer alta calidad de servicios públicos, eran capaces de entregar las promesas de la democracia sin todavía garantizar los derechos civiles y los derechos políticos a todos los ciudadanos, sin todavía que se puedan caracterizar como países democráticos. Y yo me refiero ahí al caso de China y Singapur, ¿no?
fue a la época, al inicio de los años 90, y hasta hoy es una alerta para nosotros en América Latina de que quizá otros países, no en nuestro continente, que optaran por regímenes más cerrados, serían más capaces que nosotros de entregar mejores políticas públicas. Nos vamos a ver más adelante que esto no es verdad. No es por esta razón que performan mejor en materia de indicadores de efectividad de los gobiernos. Es justamente porque estos países realizaron unas reformas estructurales un poco distintas de nuestras reformas, de las reformas que se realizaron en Iberoamérica, en América Latina, en el mundo hispánico en los años 90. Vamos a ver ya cuáles son esas reformas y por qué esas reformas han determinado que esos países asiáticos sigan teniendo mejor indicadores en materia de efectividad de gobierno que nosotros, ¿no? Pero si usted va y mira las encuestas conocidas en la región por los politólogos, el Latino Barómetro, el Freedom House, y mismo los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, usted va a ver que América Latina ha mejorado en los últimos 10, 15 años, pero sigue bastante por debajo de Asia y Europa. Y los indicadores son aún hoy, con todo espacio de mejora que hemos vivido en los últimos 20 años, bastante peores que esas regiones y casi tan malos cuanto los indicadores de África. Y esto es una anotación que nos acuerda que hay mucho que hacer en materia de efectividad de los gobiernos. Y bueno, este curso es un pequeño esfuerzo en crear habilidades y crear capacidades para que avancemos en esta materia, ¿no? Eso es lo que sabemos del pasado. Sabemos más cosas también del pasado más recién aún, ya en los años 2000, 2010. Sabemos que la agenda esta de reforma en los años 90 ha sufrido una enorme fatiga política, ¿no? La gente no quiere mucho más escuchar sobre reformas y los propios gobiernos se están enfocando en proyectos, iniciativas de menor monta, ¿no? De proyectos, iniciativas de políticas públicas y programas públicos menos ambiciosos, ¿no? Esto también tiene que ver con la crisis fiscal que todos los otros países pasaron al final de los años 90 y que nos ha llevado a que la agenda de reformas del Estado en la región sea hoy una agenda mucho menos ambiciosa de lo que fue en los años 90. Pero lo importante de esta reflexión aquí, entender que hubo, en función de un proceso que ha surgido en los años 2000, 2002, 2003, que es el grande ciclo de commodities impulsado por el crecimiento chino. Si usted mira la región como un todo, vas a ver claramente dos grupos de países, ¿no? Los países que lograran promover el desarrollo, en especial el crecimiento primeramente, pero países que lograron surfear esta ola de subida de los precios de las commodities y utilizaron esta ola de crecimiento para transformar sus políticas públicas y para transformar algunos de ellos sus sistemas de protección social. Y en esos países están Brasil, están Colombia, están México, están Bolivia, están varios países que marcan mucho su pauta exportadora, sus exportaciones con commodities agrícolas y minerales. Y un segundo grupo de países que no fue capaz de aprovechar esta oportunidad internacional, ese choque, como decimos en portugués, es el choque positivo, ¿no? Y en este país están los países, en la mayoría de los países de Centroamérica, que no necesariamente han aprovechado este ciclo positivo de commodities porque no son países exportadores de commodities per se, ¿no?
Y eso ha producido una divergencia, que es una divergencia que marca aún más América Latina, además de toda la heterogeneidad que ya tenemos en la región. Ha producido, como un reporte del Banco Interamericano mencionó en 2012, una América Latina entre dos senderos, ¿no? El sendero de los países que fueran capaces de acumular y obtener espacio fiscal para implementar políticas públicas y programas de protección social, y los países que no, ¿no? Esa es una historia que nosotros conocemos bien. Y otra cosa, otro tema que hace una diferencia entre esos dos grupos de países es que las reformas de los años 90 y las oportunidades ganadas o perdidas en función del ciclo de commodities han resultado en lo que podemos llamar de reformas institucionales. La región fue capaz de realizar algunas reformas del Estado, pero el gran déficit ahí, la gran tarea incumplida, fue que además de estas reformas, poco se ha realizado en materia de adquirir capacidades institucionales. Ahora, Silverio, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Usted realiza reformas organizacionales e institucionales en la medida que privatiza, que crea agencias reguladoras, que cambia estructuras en un organigrama. Pero usted realiza reformas que tienen que ver con adquirir capacidades estatales cuando reforma el personal, cuando fortalece el componente humano del sector público. Entonces, muy común en América Latina, se han creado agencias de regulación, pero no se han formado reguladores. Se han creado agencias de evaluación y monitoreo de políticas públicas, pero no se han formado profesionales que tienen la capacidad de hacer monitoreo y evaluación de políticas públicas. Así que esa es una tarea un poco pendiente que tenemos, lo que llamo yo la parte de la agenda que incumplimos, y nosotros vamos a ver que esto crea una dificultad bastante importante en materia de lidiar con las transformaciones del siglo XXI, ¿no? Con las transformaciones de contexto que nos llevan a un otro modo de dar gobierno en el siglo XXI. Pero esa es la mirada del pasado, ¿no? Es una breve visita a lo que nos pasó en los últimos 30 años. Tratemos de mirar un poco lo que estamos viviendo y lo que viene a partir de este punto de nuestra conversación. Y lo que viene, lo que está presente hoy y lo que viene, a mi juicio, es una crisis permanente. Silverio, ¿qué es la crisis permanente? Una visión un poco negativa, ¿no? ¿Le parece, no? No es una visión, a mi juicio, no es una visión negativa, es una visión que tiene elementos de positividad y elementos de negatividad, pero es un concepto con lo cual yo trabajo y que nace de una percepción, que yo creo que es más que una percepción, una sensación, que creo que nosotros todos aquí compartimos. Y voy a hablar un poquito de esta sensación, de cuáles son las transformaciones que implican en esta crisis permanente en los próximos minutos. Quiero proponerles un ejercicio que he realizado unos 4 años atrás, y quizá usted pueda ahí, mientras esté escuchando este video, realizar el ejercicio desde su propia computadora. El ejercicio es lo siguiente: si usted va a Google y pone en el buscador la palabra crisis, te aparece un montón de referencias. Yo hice ese ejercicio en 2014, a unos años atrás, y cuando puse la palabra crisis me aparecía como 503 millones de hits, ¿no? O sea, la gente habla de crisis, la gente escribe sobre crisis, la gente siente que estamos en crisis. Y para contraponer este ejercicio, yo hice un ejercicio asociado que era poner la palabra estabilidad, ¿no? O cualquier otra palabra que sea un contrario de crisis, también en el Google, ¿no? Y obtuvo un resultado de 35 millones de hits, casi mucho menos que casi 5%,
un poquito más que 5% lo que obtuve con la palabra crisis, ¿no? Eso nos da una indicación de que, como mencioné, hablamos de crisis, escribimos de crisis, nos sentimos en crisis, ¿no? Y había crisis interesante de todos los tipos, ¿no? Entonces, había referencia a la crisis financiera, la crisis económica, la crisis política, la crisis del matrimonio moderno, todo tipo de crisis. Hasta un que me pareció gracioso, la crisis de la crisis, un poco la crisis del propio concepto de crisis, ¿no? Entonces, esa es la idea inicial. Hablamos de crisis, nos sentimos en crisis. Es una sensación de la cual compartimos, yo entiendo que todos, ¿no? Ahora, ¿por qué esta sensación de crisis? ¿Por qué compartimos este desconfort, ¿no? A mi juicio, esto tiene que ver con un proceso que yo lo denominé la gran transformación, ¿no? ¿Qué es la gran transformación, Silverio? A mi juicio es un conjunto de transformaciones que tiene que ver con el gobierno, pero ocurren en la sociedad y viene ocurriendo en la sociedad ya en los últimos 20, 30 años, quizá un poco más algunos de ellas, pero en especial los últimos 20, 30 años, que no impacta solamente la tarea de dar gobierno, no impacta nuestra vida en nuestra dimensión laboral o como líderes públicos. Impacta nuestra vida como ciudadanos, como padres y mamás de familia, como personas que expresan su voluntad política por medio del voto. Impacta la manera como nosotros nos relacionamos con nuestros amigos, cómo vemos la política, cómo formamos nuestras opiniones. O sea, son transformaciones de fondo, no son propiamente transformaciones que ocurren a nivel de los gobiernos, sino en el ámbito de la sociedad. ¿Y por qué es importante mirar esas transformaciones? Como vamos a ver en un minuto más, cuáles son esas transformaciones. Porque los gobiernos están llamados a responder, a contestar estas transformaciones. En la tarea de dar gobierno, en el próximo siglo, ustedes todos tendrán que considerar estas transformaciones, esos cambios de fondo, cuando diseñen programas públicos, cuando entreguen servicios públicos al final de la línea y cuando hagan incluso planificación de sus programas y proyectos públicos. ¿Cuáles son esas transformaciones? A mi juicio, esas transformaciones son estas 5. Y yo quisiera usar el tiempo que tenemos en este video, específicamente en este video, para que tratemos de entender cuáles son estas transformaciones, ¿no? Y en la próxima semana vamos a tratar de aterrizar, digamos así, esas transformaciones en los desafíos del sector público que cada uno de ustedes tienen en su propia organización, desde su posición laboral. La primera de esas transformaciones es lo que estoy llamando de sociedad comprimida. Y ahí les pido excusas por posiblemente un portuñol. Ya me han dicho que comprimida también está correcto en español. Pero no importa, es una idea. Es una idea de que vivimos en una sociedad de compresión, de tiempo y de espacio. Y eso está en un librito súper interesante, se llama La condición postmoderna de David Harvey. Yo lo voy a incluir en las referencias bibliográficas de ustedes, pero es un libro súper largo, solamente para quien tenga interés en leerlo. ¿Qué menciona Harvey sobre la sociedad comprimida? Que es una observación muy práctica. Nosotros vivimos en espacios cada vez menores. Esto significa que yo estoy seguro que cada uno de ustedes nosotros vivimos en departamentos menores. Nosotros ya no tenemos más salas donde trabajamos en la oficina, tenemos cubículos. Los carros son menores. El tránsito nos aprieta. La agenda siempre nos parece apretada. Es una sensación general de aprieto.
de aprieto de tiempo y de espacio, ¿no? Yo creo que todos comparten un poco esta sensación, ¿no? David Harvey, a condición postmoderna, entonces la sociedad comprimida, la sensación de aprieto. El segundo cambio social de fondo que quiero mencionar aquí, es un poco, ustedes conocen bien el tema, es la sociedad casi abierta, ¿no? Esa es la idea que está en un librito que a mi juicio es el librito, es el librito no, es un libro muy importante incluso, pero el libro quizá más importante, el libro de ciencias sociales más importante de la segunda mitad del siglo pasado, de un filósofo llamado Karl Popper. Y Karl Popper escribió La sociedad abierta y sus enemigos, donde él lo que observa es que vamos en dirección a una sociedad abierta. Una sociedad, y ahí es la parte importante, donde el control de los flujos, sean flujos de que sean, es más importante que la manutención del estoque, que la manutención el control del flujo es más importante que la acumulación. Silverio, ¿a qué flujos te refieres? A los flujos de productos, servicios, ideas, informaciones, capitales, personas, a los flujos que marcan la globalización, ¿no? Qué visionario Karl Popper, porque en 1945, mucho antes de la globalización, ya en el fin de la Segunda Guerra, ya percibía que los flujos iban a ser más importantes lo que la acumulación, los estoques, ¿no? Los inventarios. Karl Popper menciona esa importancia de los flujos. Pero si ustedes miran en esta diapositiva, yo menciono la sociedad casi abierta. Yo hago una resalva. Y esta sociedad es casi abierta, y casi tiene que ver con un tipo de flujo que no es un flujo tan libre cuanto los demás. Y ahí yo me refiero al flujo de personas. Si ustedes piensan un poco la sociedad en que vivimos, el flujo de informaciones es bastante libre. Ustedes están cada uno, por ejemplo, en su ciudad, en su oficina laboral. Yo le estoy hablando desde Washington, y ese es un curso de Washington, D.C., en Estados Unidos. Y ese es un curso que se organiza por el Instituto Ortega y Gasset, que está en Madrid. O sea, nosotros somos el ejemplo de que el flujo de información es bastante libre, ¿no? Los flujos de capitales son bastante libres, el comercio internacional es bastante libre con algunas limitaciones, pero el flujo de personas, específicamente los flujos migratorios, tienen restricciones más relevantes que los demás, ¿no? Vamos a ver cómo estas tendencias de largo plazo de fondo impactan la tarea del gobierno más adelante, ¿no? La tercera tendencia que yo pido que ustedes reflexionen un poco sobre ella es la sociedad fragmentada. ¿Y qué quiero decir con relación a fragmentada? Maffesoli, que es un sociólogo italiano y francés, ha escrito un libro súper interesante también, se llama El tiempo de las tribus, ¿no? Nosotros vivimos tiempos de las tribus. ¿Cómo eso se traduce en la vida cotidiana de cada uno de nosotros? Yo estoy seguro que cada uno de ustedes, además de ser funcionarios públicos y líderes en el sector público, tiene 2 o 3 otras actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me tomo como un ejemplo, yo soy funcionario de la Organización de los Estados Americanos, pero también soy profesor en este curso de ustedes. Soy alumno de un programa doctoral en Johns Hopkins University, aquí en Estados Unidos. Soy también empresario, soy socio en un restaurante. O sea, Silverio, así como todos nosotros,
lleva 2 o 3 o 4 sombreros distintos, ¿no? Y muchas veces esos sombreros se traducen incluso en tarjetas de presentación distintas, ¿no? Eso es un dato importante porque en una sociedad fragmentada, las grandes categorías que organizaban un poco la vida social, como por ejemplo, y las grandes dicotomías, ¿no? Padre, hijo y la familia nuclear, uninuclear, la familia tradicional, profesor, alumno, esas jerarquías que organizaban un poco la sociedad como conocemos en la primera mitad del siglo pasado y en parte la segunda, ya no existe más. O sea, cada uno de nosotros juega 2, 3 o 4 roles sociales distintos. Y roles sociales donde cada uno de nosotros también tiene distintos estatus sociales, ¿no? La sociedad fragmentada crea algunos problemas para la tarea de entregar gobierno. Por ejemplo, cómo identificar beneficiarios, cómo focalizar políticas públicas que en función de que, por ejemplo, nuestras bases de datos están aún marcadas por estas categorías del pasado, ¿no? Nivel de ingreso, nivel de educación, estas jerarquías que no nos cuentan nada sobre temas de identidad, por ejemplo, ¿no? Nos dicen mucho sobre clase social, pero poco sobre identidad. Vamos a ver en el segundo video, en la segunda semana, cómo esta cosa se traduce en desafíos importantes en materia de la tarea de dar gobierno, ¿no? La cuarta gran tendencia que quiero señalar aquí está en un otro libro súper interesante de Manuel Castells, La sociedad en red, que es la sociedad conectada, ¿no? No necesito avanzar mucho en este tema. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene un smartphone como este. Es evidente que nosotros vivimos sociedades mucho más conectadas do que las sociedades del pasado, ¿no? La sociedad conectada tiene buenas y malas noticias para la tarea de dar gobierno. Al mismo tiempo que permite que el gobierno escuche al ciudadano, abre un canal para que el ciudadano pueda reclamar y demandar e informar desde su localidad los problemas públicos que ocurren ahí. Por otro lado, también nos toma un poco de autonomía decisoria, ¿no? Somos llamados a rendir cuentas y más frecuentemente, casi al día, y muchas veces algunas decisiones que toman los gobiernos tienen que ser revertidas o repensadas en función de reacciones muy inmediatas que recibimos por medio de las redes sociales desde la ciudadanía, ¿no? Y eso es una característica también muy fuerte en América Latina, la poca permanencia en el tiempo que tienen las políticas públicas y los programas públicos. Y esa permanencia en el tiempo está aún más perjudicada por una sociedad más conectada, una sociedad que no solamente demanda más, pero que también rechaza con más vehemencia, con más frecuencia, decisiones públicas y programas públicos que no estén en línea con la voluntad de la mayoría, ¿no? Y ahí hay también desafíos en materia de cómo proveer, cómo mantener abierta este canal de comunicación y no dejar que la mayoría de la gente capture decisiones que tienen que ver con la protección de la minoría. Vamos a explorar también esos dilemas en el segundo video. Y finalmente, para ir cerrando esta conversación inicial, la sociedad líquida, que es una idea que está en los libros de Zygmunt Bauman, un libro súper interesante llamado La modernidad líquida, donde el argumento principal es que nada en este mundo, en el mundo contemporáneo, en el mundo del siglo XX, incluso los programas sociales, las políticas sociales, los programas públicos, los servicios públicos, nada de esto es hecho para durar, ¿no?
todo es un poco líquido. La permanencia en el tiempo de las planificaciones que hacemos, de los ejercicios de planificación, que están sujetos a unas condiciones, a unos supuestos de condiciones económicas, sociales, fiscales, demográficas, no perduran más en el tiempo. Las condiciones cambian y por lo tanto muchas veces obliteran, dejan sin efecto la planificación que hacemos, ¿no? Ahí hay también una discusión que vamos a tener más en detalle que tiene que ver con la seguridad jurídica. Una sociedad líquida donde todo cambia a todo el tiempo y todo es hecho ya deliberadamente para que resulte, que resulte antiguo, que tenga que ser terminado porque alcanzó la obsolescencia programada. ¿Qué tipo de seguridad jurídica ofrece a los ciudadanos, a los inversores que vienen de afuera? ¿Qué tipo de seguridad jurídica ofrece al sector privado para que pueda animarse a hacer inversiones, a colaborar con el sector público? Ahí tenemos un tema de discusión súper interesante para la próxima semana, ¿no? Entonces, 5 transformaciones de fondo: la sociedad comprimida de Harvey, la idea de que vivimos con presión de espacio-tiempo, urgencia, dominio del urgente sobre el importante. La segunda idea, la sociedad casa abierta de Popper, que es más importante que regulemos los flujos do que propiamente que acumulemos recursos materiales. La tercera idea, la sociedad fragmentada de Maffesoli. Vivimos sociedades donde las categorías que teníamos en el pasado y las jerarquías que teníamos en el pasado ya no organizan más la sociedad. Y eso tiene implicaciones de cómo entregamos programas públicos, tiene implicaciones para la transmisión de autoridad en las cadenas de mando en el sector público. La sociedad conectada de Castells, la idea de que vivimos una sociedad donde la gente puede demandar, rechazar de manera muy rápida, y los problemas que tienen que ver con la permanencia en el tiempo y la autonomía que cada uno de ustedes tiene en implementar políticas públicas desde su posición, desde su organización. Y finalmente, el quinto elemento, que la sociedad líquida de Zygmunt Bauman, la idea de que nada es hecho para durar. Y la idea que estamos desafiados en materia de planificación, en materia de control, porque estos planes plurianuales o muy largos ya no encuentran más diálogo con la realidad, ¿no? Yo les quiero proponer que tomemos estos cinco elementos y además otros elementos que se van a añadir a esto en función de los videos que voy a asignar a lo largo de la semana, que ya están disponibles en la plataforma para ustedes, y tratemos de hasta el final de la semana interactuar en los foros de debate. Quiero escucharles y cómo estas 5 tendencias de fondo de transformaciones sociopolíticas impactan la vida de ustedes de manera concreta, con ejemplos concretos. Si usted se ha topado ahí en su cotidiano laboral con problemas relacionados a sociedad abierta, con problemas relacionados a la sociedad conectada, y qué soluciones ha logrado, qué problemas ha tenido, qué soluciones no ha logrado. Y vamos a hacer un debate, un conversatorio sobre esto los próximos días en el foro de debate. 2, 3, 4 días, 5 días, culminando en el final con un análisis DAFO individual, donde ustedes van a realizar una reflexión en función de esta conversación que tuvimos en el foro de debate, en función de estas transformaciones, cuáles son las oportunidades y amenazas que usted cree que existen en un ambiente externo, que son relevantes para tu caso específico, y cuáles son tus fortalezas y debilidades para enfrentar estas oportunidades y amenazas. Así que invito a ustedes a acompañarme, invito a todos ustedes a que nos acompañen en el foro de debates,
y desde allá yo estoy disponible para acomodar cualquier duda que tengan sobre este contenido, ¿no? Nos vemos en el foro. Un abrazo.